amigos? Les habla su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez. Bienvenidos a un capítulo más de Nuestra Salud, el podcast donde hablamos de tópicos importantes para su salud y la salud de su familia. Y recuerde que ya pueden pasar por mi sitio web nuestrasalud.com para ver programas anteriores y mucha más información que le vamos a tener a todos ustedes. Supuestamente en artículos que estamos viendo en el New York Times y en muchos medios informativos, se ha desarrollado un nuevo tratamiento para el cáncer colorectal que dicen que va a cambiar completamente todo el tratamiento de este cáncer tan terrible que está ocurriendo a través de toda nuestra nación. ¿Y qué mejor persona que mi buen amigo Abdul Sayed, quien es experto cirujano colorectal, que nos va a ayudar a entender exactamente qué es este tratamiento que supuestamente es milagroso, pero que en realidad cuando miramos un poquito más adelante y más profundamente nos damos cuenta de que no es tan bonito como lo pintan. Pero para eso tenemos a mi amigo el doctor Abdul Sayed. Abdul, un placer siempre tenerte en el programa. Muchas gracias Pablo, siempre es un placer poder conversar contigo un poco y ojalá poder aclarar algunas cosas que le digamos a la población hispana en general acerca del cáncer colorectal. Definitivamente. Bueno, pues antes de entrar directamente al estudio, háblame un poquito acerca del cáncer colorectal, cómo es que este impacta a nuestra comunidad, a la comunidad en general, y cuáles son los tratamientos que actualmente se están usando y cuál es el resultado de estos. Sí, y yo creo que esa es la principal pregunta para que empecemos sabiendo dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo ahora, y eso nos va a ayudar a entender un poco más qué es lo que se está haciendo y cuáles son estas nuevas o más novedosas terapias que tenemos acceso ahora, que son muy buenas y que probablemente en un futuro van a coger mucho más fuerza. Pero lo primero que tenemos que entender es el cáncer colorectal. Hoy en día pues es uno de los principales cánceres, es el tercer cáncer que causa más muertes en Estados Unidos, basado en la data que tenemos en Estados Unidos, pero es uno de los principales cánceres a nivel mundial, no solamente en los Estados Unidos. Específicamente el cáncer colorectal es un cáncer que se puede prevenir. Muchas veces anteriormente hemos conversado acerca de eso. Se puede detectar en un estadio temprano y usualmente cuando se detecta en un estadio temprano a través de un procedimiento llamado colonoscopía, que hemos hablado muchas veces acerca de ese procedimiento en el pasado, el siguiente paso sería cirugía. Una cirugía donde se resecta la parte del intestino grueso, colon o del recto, donde se encontró ese cáncer maligno. Y ese es usualmente lo que hacemos. Se hace una colonoscopía o cuando el paciente tiene síntomas, se hace un diagnóstico y una vez que se tiene un diagnóstico, usualmente se hace cirugía. En algunos casos, el cáncer está muy avanzado y entonces en esos casos, cirugía no es una opción a veces desde el principio. Se le puede dar quimioterapia. Quimioterapia son medicamentos por la vena que matan el cáncer, pero matan también otras células alrededor. Tienen bastantes efectos secundarios. La gente se puede recordar que a algunas personas se le cae el cabello, depende de qué tipo de quimioterapia. Y muchas veces, si hay respuesta a eso, entonces después se puede hacer cirugía. Entonces, en el caso de lo que está pasando ahora es que tenemos, dentro de todos los cánceres, hay diferentes tipos. Es decir, no todos los cánceres del colon o colorectales y del recto son lo mismo. Aunque todos se llaman cáncer y vienen del mismo órgano, son un poco diferentes. Entonces hay algunos cánceres dentro de ese grupo de cánceres del colon y el recto que son un poquito diferentes y esos son los que este estudio está hablando. El estudio habla de una terapia para ese tipo específico de cáncer dentro de los cánceres colorectales y la terapia es un poquito diferente porque no es quimioterapia, es una terapia que estimula tu propio o ayuda, pienso que es una mejor palabra, ayuda a tu propio sistema inmune a defenderse contra el cáncer. Y eso es un punto importantísimo, de que entendamos de que no todos los cánceres son lo mismo, porque te digo, en mi práctica esto era constante, la manera en que las personas piensan de que el cáncer es una sola enfermedad.
de que si tienes cáncer en el colon es lo mismo que tener cáncer en el hígado, que tener cáncer en los senos, que tener cáncer en la matriz o en la vagina, cuando en realidad utilizamos el término cáncer para identificar un tejido que está creciendo desproporcionadamente y sin control. Pero las razones, las indicaciones, lo que lo causa, lo que lo cura, es completa y absolutamente diferente dependiendo del tipo de célula que esté envuelto y de la cantidad de tumor que haya o la extensión de este tumor a otros tejidos, que es lo que entonces determina la mejor manera de tratarlo. Así que no pensemos de que el cáncer es una sola enfermedad, porque en realidad es una gama de enfermedades que tienen características similares. Exactamente. Dentro de esa gama de enfermedades hay un pequeño grupo, bueno, está creciendo, pero hay un grupo de cánceres que, a diferencia de otros cánceres, no tienen algunas proteínas que son necesarias para reparar mutaciones del DNA. Entonces, esos son lo que ellos llaman Mismatch Repair Protein Deficiency. O sea que el cáncer no tiene la proteína necesaria para reparar alguno de los, no mutaciones, pero cuando el DNA, los nucleótidos que forman el DNA no se aparean en una forma correcta, no tiene la proteína necesaria para decir, no, ese no es el que va ahí, ese no es el nucleótido, este otro es el que va ahí. O sea que el cáncer, el cáncer no puede reparar su propio material genético debido a que le falta ese albañil, ¿verdad? O ese carpintero que es el que corrige dónde es que hay que poner las diferentes partes de las proteínas. Exacto. Entonces esos cánceres los llamamos los cánceres que tienen deficiencia de las proteínas de reparación, o Mismatch Repair Proteins Deficiency. Esos cánceres hemos visto que muchas veces son bien agresivos y no responde bien a la quimioterapia. Ajá. Entonces, por eso es que ellos están enfocando en ese tipo de cáncer. Pero eso es un grupo de cáncer entre todos los cánceres. Hay muchos cánceres colorectales que no tienen esa característica. Exacto, y eso se explica claramente, se explica claramente por qué es que no trabaja la quimioterapia, porque la quimioterapia trabaja muchas veces en el material genético. Dentro del material genético, cambiando el material genético y por ende, o atacando el material genético, y por ende este tipo de cáncer puede ser mucho más susceptible a ese tratamiento. Correcto, exacto. Entonces, dentro del grupo S de los cánceres que tienen esa deficiencia de esa proteína, hay dos cosas que pueden pasar. Uno, que el cáncer o el paciente con ese cáncer tiene la deficiencia de esa proteína porque es genético, es decir, alguien en la familia tiene la deficiencia, entonces simplemente él tiene la deficiencia de la proteína, pues el paciente. Eso es un síndrome que se llama Lynch Syndrome. De hecho, el que descubrió el Lynch Syndrome, el que describió ese síndrome, estuvo en Rhode Island hace como 9 años. Lo invitaron a Women's and Infants Hospital y yo estuve ahí, lo conocí, tenía 94 años. Sí. Wow. Pero interesante, sí, Lynch Syndrome. Pero hay otro grupo más grande que no tienen el síndrome, pero también tienen deficiencia de esas proteínas, y es la mutación, hay una mutación, un gen específico. Pero bueno, eso es un poquito, tú sabes, más detallado. Inside baseball, como se le dice a... Sí. Entonces, en ese grupo de pacientes que usualmente no responden bien, y una vez que sabemos que tienes ese Mismatch Repair Protein Deficiency, sabemos que tu pronóstico no es tan bueno. En esos es donde ahora estas nuevas terapias han tenido un impacto bastante grande. Y como tú dices, al principio esto es un estudio pequeño, solamente hay 20 pacientes, y de esos pacientes 3 o 4 ni siquiera han terminado los 6 primeros meses. Wow. Por lo que los dejaron a ellos publicar este estudio es porque más de la mitad de los pacientes habían tenido lo que llaman ellos una respuesta completa. ¿Eso qué significa, no? Eso significa que ellos agarraron 20 pacientes que tenían esa deficiencia, que usualmente son pacientes que son más agresivos. Lo que se hacía antes, porque hay varios estudios antes, donde hay lo que llamamos inmunoterapia, hay una droga
que lo que va a hacer es que se une a un receptor específico en los linfocitos T. Los linfocitos T, que son parte de nuestro sistema de defensa del cuerpo, usualmente pelean el cáncer, pelean bacterias, pelean cualquier cosa que nuestro cuerpo necesite pelear. Cualquier invasor, los virus, cualquier invasor. Pero en el caso del cáncer, el cáncer logra crear un ambiente donde ese linfocito T está dormido, no ataca el cáncer. Y siempre nos hemos preguntado, bueno, pero ¿qué se puede hacer? Porque debería el sistema inmune atacar el cáncer. Si el cáncer es una proteína y es una célula que no es normal, ¿por qué el sistema inmune no lo ataca? Entonces, uno de los descubrimientos es que hay un receptor en esa célula T que se llama PD1, y ese receptor es como si le pusieras un freno al linfocito T. Cuando ese receptor es activo... O un disfraz, o ponerle un disfraz a las células para que se vean como las células normales del cuerpo para el linfocito. Exacto. Entonces se ha descubierto que muchos cánceres crean un ambiente donde ese receptor está activo y las células T están dormidas porque como el receptor le está diciendo quédense ahí tranquilos sin hacer nada, no hace nada. Entonces esta nueva droga lo que hace es que bloquea el receptor PD1, lo bloquea, así la célula se despierta. Y al despertarse la célula puede atacar a las células del cáncer. Hay diferentes tipos de esta droga, uno que han utilizado antes, que era el que yo conocía mucho más, se llama pembrolizumab. People call it pembrolizumab. Este que están tratando aquí es uno nuevo, que se llama dostarlimab. Como dostarlimab. Entonces este es uno nuevo, es de GlaxoSmithKline. O sea, todas las farmacéuticas tienen su propio bloqueador, ¿no? Y este fue el que utilizaron para esto. Entonces lo que ellos hicieron fue que, diferente de otros estudios, con Pembro, por ejemplo, en el mismo New England Journal of Medicine se había publicado anteriormente un estudio utilizando pembrolizumab para pacientes con mismatch repair protein deficiency, pero que tenían locally advanced disease. Es decir, los pacientes que ya habían recibido de todo, que ya no se pueden operar. Y que usualmente es el tipo de pacientes en donde tú quieres probar nuevas drogas, que piensas que ya han pasado por fase 1 y todo esto, ¿no? Exacto. Lo que ellos hicieron diferente en este estudio es que los pacientes que ellos tienen en este estudio son pacientes que tienen un estadio más temprano, un estadio en donde usualmente el siguiente paso hubiese sido cirugía. Porque son estadios 2 y la gran mayoría son estadios 3, o sea que tenía algunos nódulos linfáticos agrandados, pero realmente el tumor era T3 y T2, o sea que es un tumor que usualmente lo que hubiéramos hecho es que se ve el cáncer, se manda un cirujano, el cirujano le hace cirugía, después con la patología uno sabe bien el estadio y de ahí entonces se te da quimioterapia o algo más. Bueno, ellos están utilizando la terapia esta desde el principio, antes de la cirugía. Uh-huh. Y la idea de ellos era, bueno, vamos a darle la terapia esta a los pacientes y pueden pasar dos cosas. Uno, que el paciente responda bien a la terapia y que no podamos ver la enfermedad, porque el cuerpo responde tanto que mata, entre comillas, el cáncer o no lo podemos ver. O dos, que no funciona bien y en ese caso entonces lo mandamos a cirugía, quimorradiación y todo lo que usualmente se hace. La sorpresa para ellos, que es lo que ha hecho la publicación tan importante, es que ningún paciente terminó requiriendo cirugía o quimioterapia. El cáncer desapareció completamente. Bueno, eso hay que hablarlo un poquito mejor. Ajá. Ellos lo que llaman es Clinical Complete Response. Pero ¿qué es lo que significa clinical? Clinical significa que lo que ellos vieron originalmente en el MRI o en la endoscopía, si fue que le hicieron una endoscopía, como colonoscopía, ya no lo ven. Eso no significa necesariamente que todas las células del cáncer están muertas. Uh-huh. Eso no significa que el paciente está curado. Pero clínicamente ha habido una respuesta completa, porque clínicamente no podemos ver el cáncer como lo veíamos antes. Y la consecuencia de esto sería entonces de que estas personas pues no van a requerir otro tratamiento porque no hay algo clínico para ver que
que requiere tratamiento. La pregunta sería, bueno, si no lo puedes ver, ¿está ahí o no está? Exacto. Y lo que se había hecho anteriormente es, ok, inclusive si tienes una respuesta clínica completa, vamos a hacer cirugía. ¿Por qué? Porque al quitarlo, yo se lo puedo mandar a un patólogo que me diga, hey, ya yo vi esto en el microscopio y aquí no hay más nada. Exacto. O que me diga, bueno, lo que no pudiste ver en el MRI, aquí en el microscopio sí, todavía hay células vigentes, células estables de cáncer. Entonces, cuando la patología enseña que no hay más células, eso se llama un pathological complete response. Ah, perfecto. Y eso es bien importante entenderlo, porque Abdul, te digo una cosa, hice un search completo de los medios informativos del New York Times, los diferentes periódicos y programas de televisión y de radio, y la información que se está regando no es lo que tú dices. La información que se está regando es que aquí tenemos la cura milagrosa, que 100% de los pacientes se curaron de este cáncer que nadie podía curar supuestamente, y que ahora estos científicos con este tratamiento tan especial pues han curado de este cáncer. Sí, yo no le quito importancia a lo que ellos han encontrado. Este es el hecho de que inclusive con un número tan pequeño de pacientes pero que hayan tenido la respuesta que tienen es algo impresionante y es importante discutirlo, pero entender los detalles no es tan fácil. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces digo, obviamente algunas personas, algunos medios quieren probablemente hacerlo un poquito más popular. Yo creo que estos son baby steps, pero en el camino adecuado. Esto es algo muy, muy importante porque muy pocas veces se ha visto, inclusive con pacientes pequeños, números pequeños, una respuesta de este tipo. Y esto es algo sí, y esto es algo que no solamente se está viendo en el cáncer del colon, esto es algo que se está tratando en muchos cánceres a través de todo el cuerpo, el de usar el sistema inmunológico para que el mismo sistema inmunológico destruya el cáncer sin tener que destruir tejidos normales, nuestro sistema inmune destruya solamente las células que son extrañas y que son cancerosas. Correcto. La inmunoterapia en general hoy en día el siguiente pilar del tratamiento contra el cáncer. Es la quimioterapia, la radioterapia, cirugía e inmunoterapia ahora. Y la inmunoterapia tiene muchas facetas, ¿no? Hay de hecho vacunas, hay de hecho CAR T cells, que esas son células ya activas, linfocitos T activados para que ataquen ese específico antígeno del cáncer. Como quien dice, alguna gente, si no tienes mucha paciencia y quieres esperar que el sistema cree los anticuerpos o las células, tú lo que haces es que quitas una que ya tú sabes que está activa del cuerpo, la recreas muchas veces, la procuras y la inyectas de nuevo en el paciente. Pero esa célula ahora viene, como quien dice, con todo. Es un soldado cargado con su rifle y con su granada, listo para destruir al invasor. Eso es lo que va. Y eso es lo que mucha gente ha estado usando para muchísimos cánceres, inclusive melanoma. Ahora, lo bueno de este tipo, lo que lo hace esto más positivo, es los efectos secundarios, porque todas esas otras opciones tienen bastantes efectos secundarios y la inmunoterapia no tiene tantos efectos secundarios, o sea que la calidad de vida de esos pacientes es mucho mejor. En este estudio, el del New England, acerca del dostarlimab, los side effects fueron grado 1, grado 2 y 35% de los pacientes, 40% de los pacientes, 25%, cosas realmente tolerables. Náuseas, algunas diarreas, inflamación de órganos que puede pasar, pero cosas realmente tolerables que no afectaron mucho la calidad de vida de los pacientes. No se les cayó el pelo ni nada, no se les cayó el pelo ni ninguno de los efectos. No. Y yo creo que ellos, al darse cuenta de la respuesta que tuvieron, por eso fue que pienso yo que tratan de publicar todo mucho más temprano. Ninguno de los pacientes terminó recibiendo cirugía o quimioterapia. Yo creo que la pregunta es, y lo que vamos a aprender más con este estudio, es a lo largo, porque ellos el plan de ellos era un año. En 12 meses, a los 20 días o algo así, hicieron el primer MRI, y después cada 6 meses y algo así. La gran mayoría de sus pacientes llegó a un año, excepto 3 o 4. Pero a mí me gustaría saber ¿qué pasa después del año?
Porque entonces podría venir la pregunta, ok, como paciente, si yo te digo, bueno, mira, yo tengo una droga que pudiese matar el cáncer, pero eso te puede, la droga, la acción o la durabilidad de la respuesta puede durar 2 años. Entonces no estás realmente curado. Claro. Entonces tienes que estar haciéndote CT scan y tienes que estar pendiente y regresó el cáncer y no regresó. Cuando sabemos que con cirugía, una vez que dependiendo del estadio y una vez que se ha hecho la cirugía, puedes curarte. Es decir, no tener cáncer en los siguientes 5 años o más. Claro, porque estás removiendo el tejido, no estás dejando nada atrás. Nada. Siempre y cuando esté contenido en el espécimen que has removido del cuerpo. Pero el problema es el problema es que si tú remueves esta región colorectal, la persona puede terminar con una colostomía, ¿no? Con la bolsa fuera del cuerpo, que yo tuve por 6 meses cuando tuve mi accidente y que te digo, no es muy fácil de tolerar. Sí. Sí, depende también de la localización. Yo creo que para este tipo de tumores, para este tipo de cáncer que tienen ese mismatch repair proteins, y dependiendo de dónde está localizado, y dependiendo del paciente, uno tiene que utilizar todos esos factores para decidir cuál es la mejor opción para ese paciente. Uh-huh. Por ejemplo, si tenemos una paciente que tiene 80 años y tiene un cáncer rectal muy bajo, que tiene estas características, sí, ese paciente probablemente, si está en la condición para tolerar la droga, probablemente es un buen paciente para eso. ¿Por qué? Porque cirugía pudiese tener muy altos riesgos para ella. Puede ser fatal, puede ser hasta fatal. O pacientes que tienen múltiples comorbilidades y... Uh-huh. ¿Me explico? Entonces, esos pacientes... Pacientes bien obesos, pacientes con diabetes, alta presión, problemas que no pueden tolerar la anestesia, todo eso. Entonces, yo pienso que sí hay un grupo de pacientes que se beneficia. O, por ejemplo, pacientes que tienen un cáncer muy bajo, donde realmente no vamos a poder, como tú dices, conectarlos, sino que lo que hay que hacer es remover la última porción del recto. Van a tener una colostomía permanente. De por vida. Entonces, en esos casos sí, yo sí pienso que para tratar de preservar el órgano, el recto, y si el tumor tiene las características que tiene la deficiencia esa, sí, yo pienso que es una muy buena opción. Tú habías hablado acerca de que... Claro. Tú habías hablado de que el estudio es muy pequeño. Para poder determinar si de verdad esta medicina es tan buena como los periodistas lo piensan. ¿Cuántas personas tendríamos que de verdad tratar para tener más seguridad? Porque con solamente 30 y pico de personas, en realidad no es posible determinar exactamente si esto es la panacea que todos están hablando. Y tampoco, viendo el estudio, tampoco hasta la fase o la etapa del cáncer de las diferentes personas envueltas no era la misma. Correcto. La gran mayoría eran en estadio 3, o sea que tenían nódulos que estaban agrandados y ellos, por consiguiente, piensan que tienen ya enfermedad en los nódulos linfáticos. O sea que la gran mayoría en estadio 3. Ellos lograron tener más de la mitad de la respuesta, por eso es que piensan que es significativamente, no es que piensan, sino que desde el punto de vista estadístico, aunque son números pequeños, tienen la suficiente poder, de powers above 80%, arriba del 80%, y por eso es que lo pueden publicar y pueden hacer todo. La pregunta realmente en mi mente son dos. ¿Puede esto ser reproducible? Es decir, el día de mañana un estudio en Tampa o en Seattle o en California puede reproducir estas mismas resultados. Y la otra pregunta es, ¿qué tan duradera es la respuesta? Long-term follow-up. Por, 2 años, 3 años. De repente hay pacientes que 5 años y nunca tuvieron más enfermedad. Claro. Eso ya me daría bastante más importancia, ¿no? ¿Qué tan duradera es la enfermedad? Si tú me empiezas a decir que a los 2 años empezaste a tener recurrencias de todos esos pacientes que le había ido muy bien, ya entonces eso cambia un poco el pronóstico y cambia un poco la utilidad de la terapia.
Así que la respuesta es clara. Esto es un progreso enorme en términos del tratamiento del cáncer colorectal. Es algo que tiene que ser evaluado de una manera mucho más precisa, que no todos los cánceres pues califican. ¿Qué tú les recomiendas a las personas, porque ya se nos está terminando el tiempo, qué tú les recomiendas a las personas que se encuentren con una condición como esta? ¿Qué deben hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es hacerse su colonoscopía a los 45 años. Eso es lo primero que tienen que hacer. Sabía que ibas a decir eso. Pero después de eso, yo creo que es importante que, inclusive para nosotros los hispanos, saber que hay diferentes tipos de terapias, que hay algo que se llama inmunoterapia, y cuando nos reunimos con nuestro médico oncólogo o el médico que nos va a estar tratando, poder preguntar, oiga, yo escuché en el programa del doctor Pablo Rodríguez acerca de esta nueva terapia que estimula el sistema inmune. ¿Qué me puede decir usted acerca de eso? ¿Es mi cáncer un cáncer que pudiésemos tratar con eso? Y eso abre las puertas a una conversación acerca de opciones. Nosotros y muchos de los pacientes hispanos, que no se ve tanto en los pacientes de más alto nivel, ¿sabe? Educacional, es que nosotros usualmente, lo que usted diga, doctor. Exacto, tenemos miedo a hacer preguntas y no cuestionar el tratamiento. Exacto, pero si nos informamos con programas como el tuyo, entonces podemos ir y preguntar, hey, ¿y esto de la inmunoterapia, eso es algo que mi mamá puede recibir o es algo que mi papá puede recibir? ¿Nosotros calificamos o no? Así que me parece que eso sería importante. Perfecto. Bueno, pues gracias a Abdul. De verdad que me has iluminado a mí y a toda nuestra audiencia acerca de este estudio. Y cuando las personas lean estos artículos, pues van a tener un poquito más de suspicacia acerca de verdad lo que esto significa. El doctor Abdul Sayed, cirujano colorectal en el Hospital Roger Williams de aquí de Rhode Island. Para aquellas personas que quieran contactarte, Abdul, ¿dónde te pueden llamar? Sí, me pueden llamar al 401-456-2484. Y si hablan español, nada más dicen que hablan español y yo tengo personal que habla español. Perfecto. Y podemos ayudar en cualquier cosa. Perfecto. Bueno, Abdul, muchas gracias por ayudarnos a entender todo este estudio y adelante con tu práctica, que sé que muchas personas se benefician de tu talento. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerden que me pueden enviar un correo electrónico a drpablo@nuestrasalud.com o pasar por nuestro sitio web para examinar programas anteriores y mucha información que vamos a tener para todos ustedes, incluyendo lista de médicos que hablan español y una enciclopedia médica para que usted se informe y sea completamente un paciente informado. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes su servidor de siempre, el Dr. Pablo Rodríguez.